Alexandre. De Guy de Maupassant. Igual que todos los días, a las 4 de la tarde, Alexandre llevó frente a la puerta de la casita del matrimonio Marambel, el cochecito de paralítico, de 3 ruedas, en el cual paseaba hasta las 6, por prescripción del médico, a su anciana y enferma señora. Cuando hubo colocado el ligero vehículo junto al escalón, en el lugar exacto donde podía subir fácilmente a la señora, entró en la vivienda. Pronto se oyó en el interior, una voz furiosa, una voz enronquecida de viejo soldado, que vociferaba reniegos, era la del amo, el capitán de infantería retirado Joseph Marambel. Hubo un ruido de puertas cerradas con violencia, un ruido de sillas empujadas, un ruido de pasos agitados, después nada más, y al cabo de unos instantes, Alexandre reapareció en el umbral de la puerta, sosteniendo con todas sus fuerzas a la señora Marambel, extenuada por el descenso de las escaleras. Cuando estuvo instalada, no sin trabajo, en la silla de ruedas, Alexandre pasó detrás, agarró la barra torneada que servía para empujar el vehículo, y lo puso en marcha hacia la orilla del río. Cruzaban así todos los días la pequeña ciudad, en medio de respetuosos saludos, que se dirigían tal vez tanto al criado como a su señora, pues si ella era querida y estimada por todos, él, el veterano de barba blanca, de barba patriarcal, pasaba por un modelo de servidores. El sol de julio caía brutalmente sobre la calle, anegando las casas bajas con su luz triste a fuerza de ardiente y cruda. Algunos perros dormían en las aceras, dentro de la línea de sombra de las paredes, y Alexandre, resoplando un poco, apretaba el paso, para llegar cuanto antes a la avenida que lleva al agua. La señora Marambel dormitaba ya bajo su blanca sombrilla, que, abandonada, iba a veces a apoyarse en el rostro impasible del hombre. Cuando llegaron al paseo de los Tilos, se despertó del todo, bajo la sombra de los árboles, y dijo con voz benévola, «Vaya más despacito, mi pobre muchacho, se está usted matando con este calor». No pensaba, la buena señora, en su ingenuo egoísmo, que si deseaba ahora ir menos deprisa, era justamente porque acababa de llegar al abrigo de las hojas, junto a aquel camino, cubierto por los viejos tilos, podados en forma de bóveda. Tras haber respirado y saboreado un buen rato el encanto húmedo de aquel lugar, la señora Marambel murmuró, «Esto va mejor». Pero hoy el señor no se levantó de buenas. Alexandre respondió, «No, señora». Desde hacía 35 años, estaba al servicio de la pareja, primero como ordenanza del oficial, después como simple criado, que no ha querido separarse de sus amos. Y desde hacía 6 años, empujaba todas las tardes a su señora, por los estrechos caminos de los alrededores de la ciudad. De aquel prolongado y abnegado servicio, de estar todos los días a solas, había nacido entre la anciana señora y el viejo servidor una especie de familiaridad, cariñosa en ella, deferente en él. Hablaban de los asuntos de la casa, como se habla entre iguales. Su principal tema de conversación y de inquietud era, por lo demás, el mal carácter del capitán, agriado por una larga carrera iniciada brillantemente, proseguida después sin ascensos, y rematada sin gloria. La señora Marambel prosiguió, como levantarse de malas, sí que se levantó. Le ocurre con demasiada frecuencia, desde que se retiró del servicio. Y Alexandre, con un suspiro, completó el pensamiento de su ama. La señora podría decir que le ocurre todos los días, y que le ocurría también antes de dejar el ejército. Era cierto. Pero tampoco había tenido mucha suerte, el hombre. Empezó con un acto de bravura, que le valió una condecoración a los 20 años, y después, de los 20 a los 50, no pudo llegar más que a capitán, aunque al principio de su carrera contaba con haber llegado al menos a coronel cuando se retirase. La señora podría decir también que, después de todo, la culpa es suya. Si no hubiera sido siempre tan duro como una fusta, sus jefes lo habrían querido y protegido más.
No sirve de nada ser severo e intransigente, hay que agradar a la gente, para estar bien visto. Si nos trata así a nosotros, la culpa es nuestra, porque nos gusta quedarnos con él, pero, con los demás, es diferente. La señora Marambel reflexionaba. Desde hacía años y años, pensaba así cada día en el mal carácter de su marido, con quien se había casado antaño, hacía mucho tiempo, porque era un guapo oficial, condecorado muy joven y lleno de futuro, decían. ¿Cómo se engaña uno en la vida? La anciana murmuró, parémonos un poco, mi pobre Alexandre, y descanse en su banco. Era un pequeño banco de madera semipodrido, situado en un recodo de la vereda, para los paseantes domingueros. Cada vez que iban por aquella parte, Alexandre tenía la costumbre de respirar unos minutos en aquel asiento. Se sentó, y cogiéndose entre las manos, con un gesto familiar y lleno de orgullo, la hermosa barba blanca, la apretó, y después la hizo deslizarse entre sus dedos hasta la punta, que retuvo unos instantes sobre el hueco del estómago, como para comprobar una vez más, la gran largura que había alcanzado. La señora Marambel prosiguió, yo me casé con él, es justo y natural que soporte sus injusticias, pero lo que no entiendo es que usted lo haya aguantado tan bien, mi buen Alexandre. Él, hizo un vago movimiento de hombros, y se limitó a decir, yo, señora. Ella agregó, pues sí. Lo he pensado a menudo. Usted era su ordenanza, cuando me casé con él, y no tenía más remedio que soportarlo. Pero, después, ¿por qué se quedó con nosotros, qué le pagamos tan poco, y lo tratamos tan mal, cuando habría podido hacer como todo el mundo, establecerse, casarse, tener hijos, crear una familia? Él repitió, en mi caso, señora, es diferente. Después calló, pero tiraba de la barba, como si hubiera tratado de arrancarla, y revolvía unos ojos asustados, de hombre puesto en un aprieto. La señora Marambel seguía su pensamiento. No es usted un campesino. Recibió una educación. Él la interrumpió con orgullo, había estudiado para perito topógrafo, señora. Y entonces, ¿por qué se quedó a nuestro lado, para echar a perder su existencia? Él balbució, así son las cosas. La culpa es de mi manera de ser. ¿Cómo, de su manera de ser? Sí, cuando le cojo cariño a alguien, se lo cojo, y se acabó. Ella se echó a reír. Vamos, no me irá usted a hacer creer, que los buenos modos y la dulzura de Marambel, le hicieron cogerle cariño para toda la vida. Él, se agitaba en su banco, perdiendo visiblemente la cabeza, y masculló, entre los largos pelos de sus bigotes, no es a él. Es a usted. La anciana señora, que tenía un semblante muy dulce, coronado, entre la frente y el sombrero, por una línea nevada de cabellos rizados, como plumas de cisne, hizo un movimiento en el coche, y contempló a su sirviente, con ojos sorprendidos. ¿A mí, pobre Alexandre? ¿Y cómo es eso? Él, se puso a mirar al aire, después a un lado, después a lo lejos, volviendo la cabeza, como hacen los hombres tímidos, obligados a confesar secretos vergonzosos. Después, declaró con un valor de veterano, a quien le ordenan que marche hacia el fuego, así es. La primera vez que le llevé a la señorita una carta del teniente, y que la señorita me dio un franco, dirigiéndome una sonrisa, quedó decidido así. Ella insistía, sin entender muy bien. Veamos, explíquese. Entonces él, se lanzó, con el espanto de un miserable, que confiesa un crimen y se pierde. Sentí un sentimiento por la señora. Eso es. Ella no respondió, dejó de mirarlo, bajó la cabeza y reflexionó. Era buena, estaba llena de rectitud, de dulzura, de razón y de sensibilidad. Pensó, en un segundo, en la inmensa abnegación de aquel pobre ser, que había renunciado a todo, para vivir a su lado, sin decir nada. Y le dieron ganas de llorar. Después,
adoptando una expresión un poco grave, aunque nada enojada, dijo, regresemos. Él se levantó, se puso detrás de la silla de ruedas y volvió a empujarla. Cuando se acercaban al pueblo, distinguieron en el centro del camino al capitán Marambel que iba hacia ellos. En cuanto los alcanzó, dijo a su mujer, con un visible deseo de enfadarse, ¿qué tenemos de cena? Un pollito con habichuelas, respondió ella. El capitán se enfureció. Pollo, más pollo, siempre pollo, maldita sea. Estoy harto de pollo. ¿Es que no tienes ni una idea en la cabeza? Todos los días me das de comer lo mismo. Ella replicó, resignada, pero querido, ya sabes que el médico te lo tiene ordenado. Es lo mejor para tu estómago. Si no estuvieras enfermo del estómago, te daría de comer muchas cosas que no me atrevo a servirte. Entonces él se plantó, exasperado, delante de Alexandre. Si estoy enfermo del estómago, la culpa es de este animal. Hace 35 años que me envenena con sus asquerosos guisos. La señora Marambel, bruscamente, volvió la cabeza casi del todo para mirar al viejo criado. Sus ojos entonces se encontraron, y se dijeron, el uno al otro, con esa sola mirada. Gracias. Fin.